Muy buenas tardes para todos y todas. Guillermo, Beatriz, un gusto saludarles y a todos los presentes acá en esta reunión. Hola, buenas Bueno, tardes. Buenas tardes a todos, a todas. gracias. Voy a empezar con una pregunta directa y que no estaba dentro del repertorio de preguntas que tenemos. Beatriz y Guillermo, en estos últimos 15, 20 días, en términos de universidad, ¿cuál ha sido uno de esos problemas que ustedes sienten que vienen pensando? Como, aquí es donde hay que poner mucho el ojo, en lo general, para hablar luego de lo particular de Saber Pro. Beatriz, adelante, te doy la palabra. Bueno, yo creo que uno de los problemas así que nos hace ruido y eco en los últimos momentos tiene que ver con de qué manera pensamos estrategias que respondan a esas necesidades formativas de nuestros estudiantes hoy. Es decir, estamos leyendo un contexto actual bastante interesante, creería yo, pero muy retador, que nos está movilizando desde diferentes frentes en la universidad para poder dar respuesta a esto y pues por supuesto generar procesos formativos que sean bien significativos para los estudiantes. Excelente, gracias Beatriz. Y Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en línea con Beatriz y viendo también la coyuntura y creo que una problemática a la que nos estamos enfrentando muchas universidades y en general el sistema de educación superior actualmente es pues el volumen de estudiantes nuevos que están ingresando al sistema de educación superior. Ujú, Mm, No es un hecho oculto, desde hace ya algunos años el volumen de la matrícula, sobre todo en los pregrados y sobre todo en las instituciones privadas, pues ha venido con una disminución importante. Entonces, pues esto ha abierto preguntas centradas principalmente pues en la pertinencia de la oferta académica actual, pues qué quieren los jóvenes, qué quieren estudiar, si quieren estudiar o no quieren estudiar, o qué se quieren dedicar, quieren estudiar una carrera de 5 años, de 4 años, o hacer un tipo de formación distinta. Entonces, hoy en muchos escenarios se está hablando de pues, qué estrategias, qué modelos, qué métodos distintos de formación también pueden ofrecerse a los estudiantes, bueno, más que a los estudiantes, a los egresados de la educación media, eh, ujú. pues pensando en aumentar un poco también el volumen de estudiantes en las universidades, pues pensando o repensándose la oferta actual y pues las necesidades también tanto del mercado como de la sociedad de nuevos egresados y pues todas estas líneas de empleos para el futuro y de profesiones para el futuro. Entonces, es una temática que hoy está muy de moda en los escenarios pues, de educación superior. Guillermo, muchas gracias. Y es un tema que hemos hablado muchas veces porque ahora tenemos un reto y es que efectivamente tenemos cada vez estudiantes que están llegando. Antes las universidades se podían dar el lujo de decir quiénes filtran y quiénes pasan, y Ujú. ahora la dinámica es cada vez tener la posibilidad de recibir a más estudiantes, lo que es bonito porque precisamente permite que más estudiantes lleguen a la universidad y no con tanto rasero que había antes, como nos tocó tal vez a nosotros los más viejitos, pero Sí. también unos retos, porque claramente llegan con unos niveles de educación diferente, con unas motivaciones diferentes, con unas estrategias diferentes de aprendizaje, y ahí tenemos un reto tremendo. Y en esa pregunta, en ese sentido, Beatriz, ¿tú cómo ves ese tema transversal de saber pro como competencias, donde yo muchas veces siento que tal vez termina siendo un tema de, ay, pues hagamos cosas para mejorar, pero pareciera que no se incuba dentro del currículo, dentro de la médula del currículo a nivel de la universidad y del aseguramiento del aprendizaje? Claro, pues de hecho así se percibe regularmente, pero mira que por ejemplo nosotros acá en la universidad tenemos una apuesta muy interesante declarada del proyecto educativo desde hace muchísimos años ya, en donde para nosotros ese componente de transversalidad es bastante importante y de hecho sobre eso hemos abocado nuestros esfuerzos y creo que tú conoces un poco de nuestro proceso de aseguramiento de aprendizajes en la universidad que ya cumplió 10 años recientemente y Ujú. el foco principal ha estado puesto en lo que le llamamos nosotros acá las competencias transversales. Y entonces, en conjunto con este asunto que Guillermo acaba de anotar, es bastante interesante porque precisamente vemos que estamos respondiendo frente
o estamos intentando hacer muchas apuestas en relación con esos componentes que ya no son esos que quedan relegados en el currículo, que a veces han sido incluso unas competencias que para mí han sido muy, muy maltratadas históricamente porque son esas de relleno que quedan en segundo plano, pero cuando la prueba nos hace alertas, entonces hay que moverse a hacer algo para que los estudiantes den cuenta de un desempeño y que nos estamos dando cuenta que frente a esa diversidad que tenemos hoy, no solamente de esos estudiantes que están en un proceso formativo hacia sus futuras proyecciones profesionales, sino también sobre esas profesiones y ese escenario de las organizaciones que necesitan hoy. O sea, si ponemos a hablar de esas Ujú. competencias de este momento, de este siglo, sí, porque ya ni siquiera las podemos llamar competencias del siglo XXI, de este momento del siglo, es muy importante potencializar estos saberes transversales que no radican solamente en campos disciplinares específicos y que finalmente responden a ese rol de la universidad en la sociedad y es formar esos ciudadanos que van a ser capaces de convivir con otros y hacer con otros, resolver problemas, pensarse estrategias para tal vez mejorar las condiciones de vida de la humanidad en este momento. Entonces creo que Ujú. nosotros nos pensamos desde ahí unas estrategias que van un poco en clave de potencializar eso, que ya nos venimos pensando hace mucho rato, pero que hoy nos va haciendo más eco, teniendo en cuenta el contexto que Guillermo acaba de señalar. Beatriz, qué bueno lo que nombras y para darle la palabra a Guillermo, yo soy fiel seguidor de lo que yo hice CESI desde el 2014 exactamente, ya 10 11 Ujú, años, sí. y invito a todos los que van a ver este video porque si ingresan directamente al Pensum y al Syllabus que tiene ICESI de forma publicada de cualquier abogado, ingeniero, Ujú, se van a dar cuenta que reciben asignaturas que en teoría no tienen nada que ver. Sí, ujú. biología, sí, microeconomía, el abogado, y uno dice, bueno, pero, bueno, sí tiene sentido, pero de pronto biología, ¿por qué? Entonces les invito a que hagan esa reflexión, porque creo que hay un elemento importante y una de las estrategias que las universidades ven haciendo, y Ceci lo tiene muy claro, es un proceso de largo plazo transversal, ¿sí? Claro. Claro, y además el poner en diálogo las disciplinas, ¿no? Es decir, eso que consideramos que antes no tenían lugares de encuentro, hoy vemos cada vez con mayor énfasis la necesidad de poner en diálogo disciplinas de la inter y la transdisciplinariedad. Exactamente. Guillermo, ¿tú cómo ves esta parte de lo que estamos hablando? Y ahí hago también un elemento central que lo hemos hablado también en el programa de medicina de la Universidad del Rosario, que ha tenido unos resultados también supremamente interesantes en Saber Pro y que también ha tenido un cambio estructural muy interesante en términos del sílabus y de la propuesta curricular. Sí, Eduardo, antes de tocar el tema del programa de medicina, pues estas competencias transversales, ¿no? Creo que todas las universidades, ya desde hace algún tiempo, pues nos hemos dado cuenta de la importancia del desarrollo de estas competencias para los egresados, sin importar el campo disciplinar en el cual se están formando. Sin embargo, y creo que ICESI lo está haciendo, y en la Universidad del Rosario también hemos trabajado en esto, muchas veces estas competencias que se consideran transversales, se intentan desarrollar también de forma transversal a lo largo de todo el ciclo formativo y muchas veces no queda explícito en los sílabos o en las asignaturas que se pretende desarrollar una competencia, por ejemplo, en lectura profunda o en pensamiento crítico, sino que se dice que durante todo el programa se desarrollará un pensamiento crítico, pero no se hace explícito. Creo que hacerlo explícito es importantísimo, pues le da una posición dentro del currículum, eh, y se desarrolla pues con acciones específicas, puntuales que buscan pues ese aprendizaje esperado, y también pues entra en un sistema de evaluación para la verificación. Entonces, el hacer explícito el desarrollo de esas competencias que se consideran transversales, creo que es importantísimo en los procesos de formación. En la Universidad del Rosario tenemos algo que se llama el Núcleo de Formación Rosarista, donde pues hay algunas asignaturas que todos los estudiantes deben ver dentro de su plan de estudios, y que explícitamente se refieren
análisis de textos o producción de textos o pensamiento numérico, por ejemplo, una asignatura que se llama Ideas Matemáticas, más allá pues de la asignatura obligatoria de Constitución Política, por ejemplo, Ujú. también asignaturas relacionadas con ética, que en últimas pues forman ciudadanía. Entonces esto para alinearme con lo que venía mencionando Beatriz. Y en cuanto al programa de medicina, el programa de medicina ha tenido unos cambios estructurales de currículo importantísimos. Desde más o menos el 2010 o antes de la pandemia, más o menos 2017-2018, comienza a implementarse un nuevo plan de estudios que conciben de una manera distinta la formación médica de los estudiantes. Tiene una estructura muy diferente a la de otros programas y se centra, o bueno, un factor importante dentro del modelo es la evaluación, que muchas veces, pues también sabemos que la evaluación tiene que hacerse, está de forma implícita, pero muchas veces no se encuentra de forma explícita en los currículums o en los sílabos. Aquí sí hay un peso importantísimo en el componente evaluativo y pues esto ha llevado pues a muchas discusiones y a muchas reflexiones, pero por lo menos en resultados de Saber Pro, tanto en los componentes genéricos como en los componentes específicos, el programa de medicina ha venido en un incremento constante desde los últimos años y pues estamos esperando todos los resultados de Saber Pro del 2024, pero creo que para este año vamos a quedar muy bien posicionados dentro de los demás programas de medicina del país. Eh, es una experiencia que, pues, en un espacio particular se podría revisar con el programa de medicina que Ujú. nos cuenten cómo ha sido ese tránsito de un modelo de formación médica particular a este nuevo modelo que pues ha sido muy exitoso y que además tiene un énfasis muy fuerte en la formación humanista de los profesionales de medicina y que ya hoy está comenzando a adaptarse a los demás programas del área de la salud de la universidad. Entonces, bueno, este es un programa destacado dentro de la universidad, es uno de los programas tradicionales, de los programas más reconocidos que tiene la universidad. Y con seguridad existen pues publicaciones al respecto, o sea, de qué se ha Ujú. hecho en la reforma del programa de medicina y cuáles han sido sus resultados. Ya creo que son 4 o 5 cohortes que tenemos graduadas, entonces ahí ya Ujú. tenemos que ver cuál es el impacto en la sociedad de estos nuevos médicos y pues cómo están ejerciendo su labor pues hoy. Claro, yo me atrevería a decir concretamente dos cosas importantes y para las personas que obviamente en este momento están aquí en sala escuchándonos y los que van a ver el video y es, creo que uno puede entender que hay un tema de largo aliento. Esto no es un tema de quitar y poner, no es un tema de que este año hicimos algo, uy, logramos unos resultados tremendos, ya vamos volando, no. Como lo acabamos de ver con Beatriz y Ceci, 2014 y 2015, renovación de estructura curricular y se van viendo los resultados en el tiempo, como lo acaba de decir Guillermo, estrategias desde el modelo de formación, estrategias puestas desde hace años para desarrollar el proceso. Y eso me lleva a otra pregunta y es, en términos históricos, ¿cómo nos ha servido ese análisis de esa data, de, de esa data histórica que nos da también la prueba de Saber Pro y para diseñar intervenciones pedagógicas más efectivas? ¿Cómo verías tú eso, Beatriz? Sí, pues mira que es, antes de responder puntualmente tu pregunta, algo que acabas de señalar como ese largo aliento de la apuesta que uno hace curricular. Precisamente desde hace 2 años venimos haciendo un análisis de ese impacto que hemos tenido de esa reforma, digamos, curricular, donde la transversalidad no pasa solamente desde un currículo central, que son esas asignaturas que por supuesto se diseñan para que puedan complementar la formación de los estudiantes, sino cómo esa transversalidad entra a los currículos específicos, es decir, cómo las asignaturas de los diferentes programas académicos
así tengan, digamos, marcada o su aporte a una competencia muy específica disciplinar, pues también esté desarrollando aprendizajes asociados a competencias transversales, que pasan desde la lectura, escritura, oralidad, refuerzo de la segunda lengua, pero también el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas. Y al respecto de eso hemos ido adelantando varios procesos muy interesantes a través de seminarios donde podemos trabajar con los y las profesoras de esos currículos específicos para poder adoptar ese desarrollo de competencias transversales y hoy vamos viendo resultados 10 años después. Es decir, es una apuesta en donde hay que persistir para seguir dinamizando ese currículo desde la transversalidad. Y aquí conecto entonces con la respuesta a la pregunta y es que precisamente el ejercicio muy metódico que hemos hecho con la valoración de aprendizajes por competencias en las competencias transversales, que es algo que está a cargo de mi área puntualmente aquí en la universidad. Nosotros venimos haciendo procesos de medición de competencias transversales internas desde hace 10 años y eso nos ha ido permitiendo ya empezar a hacer un ejercicio de comparación con los resultados de Saber Pro y poder identificar Ujú. dónde hay unos elementos puntuales dentro del currículo nuestro que deban responder a esas competencias y al desarrollo de esos aprendizajes asociados a la competencia. Por supuesto, lo que hace el área de estadísticas institucionales es maravilloso porque entonces son quienes nos entregan esos datos y esas alertas tempranas que luego nosotros configuramos en estrategias pedagógicas y empezamos a mirar cómo está operando esa transversalidad curricular en la universidad, qué estrategias formativas docentes que son claves, la formación docente es clave en todo este proceso, porque hablar de, por ejemplo, pensamiento crítico, reforzar lectura crítica, no es solamente una cuestión que pase por lo intuitivo de los profesores en sus asignaturas o que deba remitirse solamente a un proceso de refuerzo al final del proceso para poder presentar la prueba. Los refuerzos son necesarios, por supuesto, pero no son las únicas estrategias y hay que iniciar las estrategias desde el primer momento del proceso formativo de los estudiantes. Por eso la transversalidad es un concepto que a mí me gusta mucho, pero poco se puede aterrizar. Es algo muy difícil de aterrizar realmente, pero creo que por allí van encaminados esos esfuerzos institucionales para que la transversalidad realmente sí se dé, porque por eso son competencias genéricas, ¿sí? Es decir, lo que todo ciudadano profesional debería poder saber y saber hacer. Entonces, creo que por ahí va un poco la pauta en relación con esos resultados, lo que hacemos como mediciones internas de competencias transversales y las estrategias pedagógicas que adelantamos. Beatriz, gracias. Y resalto hay otro elemento importante, alertas tempranas. Y es Sí, definitivamente un ejercicio que ustedes han hecho muy bien, que el Rosario también ha hecho muy bien. Los invito a que busquen porque hay mucha literatura al respecto que han publicado ambas ujú, universidades y que nos permite de una vez empezar a pensar cómo será ese viaje del estudiante en términos del aprendizaje, para claro. empezar a establecer estrategias puedan corregir y ayudarle a mejorar esas competencias. Y aquí tiro una idea básica y es, no pensando en la preparación para la prueba, sino Ujú, pensando en una formación en el camino claro. que le ayuda a desarrollarlas, pero hombre, el problema no es que mejore resultados y no, no, el problema es que tenga unas competencias para la vida. Ujú, Excelente, me total. encanta. No hay Beatriz, si quieres decir algo más y para dar la palabra a Guillermo con ese puntico. No, pues mira que simplemente es como que sé que en este momento se está apostando por hacer un desarrollo precisamente de algoritmos predictivos que permitan correlacionar no solamente Saber 11 y Saber Pro, sino conectar el desempeño académico durante la trayectoria formativa de los estudiantes. Y creo que ahí tendríamos ese mapa mucho más amplio y con esas alertas importantes para saber dónde deberíamos nosotros como institución enfocar los esfuerzos, pero en función del desarrollo de sus competencias con los estudiantes. Excelente. Y qué interesante eso de esas herramientas. Y creo que aquí nos puede hablar Guillermo un poco más de ello también, pero enfocando de nuevo la pregunta, Guillermo, en este ejercicio del que venimos hablando, ¿tú cómo lo ves? Eh, bueno, en principio, los resultados que arroja Saber Pro debemos verlos como un insumo de trabajo. O sea, no es el fin último
de la Ujú, formación, obviamente responder a los resultados de la prueba, ni buscar los mejores resultados posibles, sino que los resultados, de hecho, deben reflejar pues qué es lo que se ha hecho y deben ser insumo para hacer pues, los análisis que deban hacerse. Beatriz acaba de mencionar algo muy interesante que de hecho estamos haciendo en la Universidad del Rosario y son estos análisis de predicción de los resultados en Saber Pro, no solamente a partir de los resultados de Saber 11 que de hecho son muy buenos predictores. Pues obviamente en Saber 11 se evalúa también lectura, se evalúa pensamiento numérico, algo de ciudadanía, inglés. Entonces, pues hay una covarianza importante entre las dos evaluaciones, es decir, los estudiantes que llegan con determinados niveles en Saber 11 al comienzo de su programa, pues no pierden esas habilidades, sino que las potencian. Entonces, en últimas, los resultados de Saber Pro pues deben ser reflejo de esto. Eh, ujú, entonces, además de esos resultados de Saber 11 pues podemos también ver con desempeño académico, pues, qué pasa. O sea, cuál es la relación de las habilidades de ingreso observadas en Saber 11 con el desempeño académico del estudiante. Nosotros hemos generado unos modelos que nos permiten ver, o nos permiten de hecho predecir con cierto nivel de fiabilidad cuál es el ujú. desempeño o cuál va a ser el desempeño académico de un estudiante en tercer semestre, en sexto semestre, ya al final de su programa. Y hemos encontrado también una muy buena predicción de los resultados Saber Pro en función del desempeño académico de los estudiantes a sexto semestre, es decir, apenas terminan su primera mitad larga de carrera. Ya, de hecho, los programas de 8 semestres pues ya están casi terminando, pero ese es un muy buen punto donde se pueden generar alertas también determinar, vean, estudiantes con desempeños de estas características, pasando el quinto, sexto semestre, pues son estudiantes que eventualmente podrían ser acompañados de una manera adicional a lo que se viene haciendo en los procesos formativos. Entonces, bueno, tenemos allí baterías de análisis Ujú, robustas, grandes que se pueden aplicar y nuevamente, pues que podemos usar los resultados de Saber Pro como insumo para identificar pues diferentes aspectos del proceso formativo. Otro ejemplo ujú, de modelo que hemos realizado, eh, posibles relaciones que existen entre los resultados de Saber Pro particulares por competencia y el desempeño de los estudiantes en asignaturas puntuales. ajá, Uno esperaría que, por ejemplo, no sé, una asignatura que se denomine análisis de textos o producción de textos esté asociada con los componentes de lectura crítica y de comunicación escrita de Saber Pro. Entonces uno esperaría que eso pase, pues a veces no pasa. Uno encuentra que no existe una relación entre esas dos variables, pero pueden existir relaciones entre, no sé, competencias ciudadanas medidas en Saber Pro y una asignatura. Traigo el ejemplo de la escuela de administración llamada liderazgo. Me podría decir, pero ujú, ¿cómo esta asignatura puede predecir de tan buena manera el desempeño en competencias ciudadanas? Pues porque el enfoque del liderazgo en la universidad pues implica un trabajo más hacia la comunidad, un trabajo más centrado en la sociedad. Entonces uno comienza a encontrar allí algunos elementos y se hace el análisis más profundo de la asignatura, unos RAE particulares que claro. podrían desarrollar esa competencia. Y nuevamente con lo que dije hace un rato, pues ya uno encuentra aquí explícito en un RAE dentro de una asignatura, pues el interés por desarrollar esa competencia puntual. Guillermo, qué bueno, y creo que eso nos hace que el diálogo sea circular porque está llegando algo que yo iba a preguntar ahora y se me escapó, y es cómo hacer visible eso que esperamos que se alcancen. Pues tenemos un momento de oro que es el tema de resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje precisamente me permite en la asignatura, en el programa, sí, definir efectivamente qué es lo que se va a evidenciar, en este caso, con el ejemplo que colocas para que el estudiante efectivamente no digamos, no, es que tiene que alcanzarlo, sí, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿En qué asignatura? ¿Quién lo va a hacer?
porque si no se vuelve una responsabilidad de todos o sea responsabilidad de nadie. Y Guillermo, una cosa importante, aprovechando que hablaste de datos y que ahorita Beatriz se lo nombró aquí como para dummies, porque claramente acá tú nos puedes ilustrar demasiado. Esas herramientas, cuando hablamos de herramientas, algunas herramientas que tú considerarías que son fundamentales para usar a la hora de pensar el tema de análisis predictivo o de, si se quiere, de machine learning a nivel de universidad. ¿Tú recomendarías al menos dos, tres herramientas concretas que digas, hombre, esto funciona muy bien? Pues generalmente, dado el volumen de datos con lo que cuentan las universidades, o sea, estamos hablando, no sé, en la Universidad de Rosario, en este momento tenemos más de 9.000 estudiantes de pregrados activos, entonces es un volumen importante de información y si vamos hacia atrás, los últimos 10 años, pues tenemos grandes cantidades de datos, entonces permite hacer una minería profunda de los datos sin, bueno, acudiendo de hecho a herramientas de análisis tradicionales, o sea, análisis de regresión múltiple son muy útiles, resultan con muy Ujú, buenos niveles de sensibilidad y de especificidad, pues la significancia, pues, prácticamente el error cercano a cero. Entonces, uno puede acudir a técnicas de análisis tradicionales, mencioné estas de regresión, que son unas de de las que más regresión. utilizamos, pero podemos comenzar a buscar también unos análisis un poco más sofisticados. Internamente hemos hecho el ejercicio de analizar el valor agregado de los programas, más allá del aporte relativo que reporta el ICFES a través de sus informes, pero que nos ubica Ujú, dentro de una vecindad y no sabemos realmente cuál es el aporte que estamos haciendo, pues internamente podemos hacer esos análisis y esto ya implica pues llevar, y no sé si sea muy técnico, pues jugarse con, por ejemplo, regresiones jerárquicas multinivel, que son los modelos que utiliza el ICFES para establecer el aporte relativo. ujú. Hacemos, que es muy importante, también análisis de clústeres, esto pues pensando en que no sé, no todos los estudiantes de la universidad son homogéneos. Uno encuentra que los estudiantes de un programa o de un grupo de programas pueden ser más parecidos entre algunos programas que entre otros. Por ejemplo, hemos encontrado resultados pero internos que estudiantes de psicología y de relaciones internacionales son similares en sus resultados, mientras que estudiantes de medicina y jurisprudencia van por otro lado y por otro lado van estudiantes de la escuela de administración. Entonces, esto nos lleva pues a tener también modelos segmentados para los diferentes grupos que encontramos y tener así estimaciones un poco más precisas. Hemos intentado jugar con Machine Learning, con inteligencia Ujú, artificial, pero muchas veces estos son procesos largos que requieren también de personal mucho más capacitado o de proveedores externos. ujú. Y eventualmente en los últimos años, pues no estamos para tener muchos proveedores externos, sino más bien para trabajar con el recurso humano que tenemos. Entonces nos hemos eh, o hemos optado por trabajar con modelos tradicionales, pero sin dejar de lado, sin perder de vista que en cualquier momento podríamos acudir a o estas técnicas con Machine Learning y con inteligencia artificial, que pueden resultar muy útiles, muy interesantes, pueden generar muchos artículos, muchas publicaciones, pero muchas veces los resultados que salen de estos modelos muy sofisticados son muy parecidos a los resultados que uno encuentra con los modelos tradicionales y que Ok. son un poco más parsimoniosos. ¿Sí? Y muchas veces pues Claro, en nuestras labores preferimos la parsimonia. A lo muy sofisticado, así sea más chévere publicar algo relacionado con Machine Learning, si los resultados nos llevan a tomar decisiones similares, pues nos vamos por lo que es más sencillo. excelente, excelente. ¿Y alguna herramienta particularmente, Guillermo, que uses, digamos, software R, Python, digamos, como el mejor aliado ahí para correr esa base de datos, para ti, cuál es? Bueno, En tu uno que experiencia ya, personal, digamos. sí, pues
como son de acceso abierto, R y Python ya hoy creo que son, o sea, los lenguajes que más se utilizan y las herramientas asociadas con R y Python, pues son las que hoy mandan la parada. Hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, tocaba ser experto en SPSS o experto en SAS para hacer análisis de diferente tipo, pero ya hoy mucha gente maneja los lenguajes de Python y de R, entonces y además son de libre acceso, entonces Ujú, exacto. son las herramientas más utilizadas. Eso es lo que utilizamos generalmente. Y pues para el manejo de bases de datos, Excel y Access, pues Sigue. sí, como los programas que nos permiten el almacenamiento y el manejo del dato en sí. Y para los análisis, pues como les cuento, Python y R. Perfecto, Guillermo. Y en esa línea, Beatriz, aquí nos hacen una pregunta en el chat, que es para ti con base en lo que hablábamos ahora y se relaciona muy bien con esto, y es, ¿cómo es el instrumento evaluativo que usaron para medir las competencias genéricas? Que era un poco lo que hablabas ahorita, Beatriz, ¿recuerdas? Cuando Sí, nombrabas el de tema de... las mediciones internas. exactamente, ¿qué nos puedes contar al respecto para responderle a Andrea Grisales de la Gran Colombia de Armenia? Bueno, pues nosotros en el PEI declaramos hace ya bastantes años 4 competencias transversales y esas competencias transversales que están las dos primeras enfocadas al desarrollo del lenguaje, tanto en español como en inglés, que tiene que ver con Ujú, interpretación y expresión oral y escrita de textos en español y en inglés, pensamiento crítico y 2 competencias ciudadanas. Esa declaración que está en el proyecto educativo nos llevó entonces en su momento a considerar primero cuál va a ser el aseguramiento de esas competencias y que se va a desarrollar esas competencias. Entonces lo que hicimos fue mapear cuál va a ser la transversalidad, lo que les hablaba hace un momento, y desde el currículo central cuáles van a ser las asignaturas que todos los estudiantes, independientemente del programa académico, pues deben cursar para dar cumplimiento al desarrollo de esa competencia. Entonces, ujú, eso llevó en su momento también a considerar, bueno, ¿y cómo nos estamos dando cuenta que efectivamente estamos cumpliendo con esos aprendizajes asociados a esas competencias transversales? Porque si bien pues se hacían procesos de seguimiento y aseguramiento con las específicas, pero no con las transversales, y entonces ahí surge en la universidad la necesidad de plantear el esquema de medición de competencias transversales y se diseñaron para las 4 competencias unos mecanismos, es decir, un tipo de pruebas específico para cada uno de ellos que en su momento se diseñaron no necesariamente respondiendo a saber, sí, que en su momento era ICFES y bueno, listo, ahorita hablamos de ujú, las pruebas Saber Pro y con base en esos mecanismos, que son unas pruebas específicas, nosotros hacemos todavía hoy en día un proceso de medición de inicial y final. Entonces nosotros aplicamos estas pruebas y los instrumentos son rúbricas analíticas que hemos aplicado a esas pruebas iniciales. Todos los estudiantes que ingresan a la universidad en sus primeras 2, 3 semanas reciben estas pruebas, aplican estas pruebas en esas 4 competencias y eso nos permite tener primero una panorámica de qué tipo de estudiantes tenemos con respecto a las competencias transversales. Conforme evolucionó el proceso de medición y conforme, digamos, urge la necesidad de atender los desempeños en Saber Pro, desde hace 2 años venimos haciendo un ejercicio también de análisis y un poco de alineación con esos aprendizajes asociados a las competencias transversales. Y el semestre pasado y este estamos en pruebas piloto de además la competencia transversal de pensamiento matemático, respondiendo un poco a las competencias de razonamiento cuantitativo y se diseñó ujú. también un mecanismo y un instrumento de rúbrica analítica, se utilizan instrumentos de rúbrica analítica y hacemos el proceso muy, como Guillermo lo estaba diciendo ahorita, muy todavía artesanal, entonces todavía recogemos Ujú, los datos de medición, un Excel nos arroja resultados y estamos intentando, por ejemplo, hacer una comparación entre las afirmaciones de cada competencia de Saber Pro, de las genéricas, en un ujú, tablero que nos permita visualizar cuál es el comportamiento del desempeño de los estudiantes en los últimos 4 años, pero por afirmaciones de competencia, no por resultados globales. Y esto nos permite identificar en dónde están los aprendizajes específicos que no tienen mejores desempeños
y asimismo nosotros identificamos las estrategias en nuestro currículo central que deberíamos atender, porque también son como alertas, ¿no? Entonces, mira, si estamos hablando de ciudadanas, por ejemplo, por decir un ejemplo, identificamos que los estudiantes logran resolver problemas de carácter social y político muy fácil, pero de pronto conocimientos básicos sobre su composición en la sociedad, la constitución y demás no está, porque son afirmaciones que están Ujú. declaradas en esas competencias genéricas. Ah, bueno, entonces acá pensamos las estrategias desde las competencias transversales. Y la respuesta con respecto a los instrumentos es así, mecanismos de evaluación que se diseñaron específicamente, pero para nuestras competencias transversales, y en los recientes momentos, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio de alineación, no de responder a la prueba, seguimos con nuestras competencias transversales, pero vemos qué ajustes podríamos hacer para que esos mecanismos y esas rúbricas tengan un poquito más de alineación con la prueba saber. Beatriz, qué interesante porque precisamente aquí mientras lo hablabas lo pensaba un poco y es un reto que tenemos porque cuando uno habla de ciudadanas piensa que ciudadanas es solamente constitución política, ¿cierto? Ujú, Y la sí, prueba saber pro realmente, exacto, se divide en cuatro grandes subcompetencias que es sí, argumentación, pensamiento sistémico y multiperspectivismo. Entonces ujú, realmente no es solamente el que sabe al dedillo el tema de la constitución política porque si por fuese supuesto. así los estudiantes de derecho sacarían los mejores resultados de entrada, sino que también les piden que argumenten y que verifiquen argumentos y qué tan viables o fáciles de descartar son. Y eso Ujú, cualquier profesional lo debe saber. O en el multiperspectivismo, que tenga la mirada y la posibilidad de ver de forma amplia y no solamente desde su mero fuero interno. Y también celebro mucho, Beatriz, lo que nombra sobre el tema de rúbricas, que es un elemento clave. fundamental. Yo no sé por qué nos demoramos tanto en empezar a poner en Sí, discurso pedagógico el tema de rúbricas, que es un tema central, ¿sí? Como matriz de valoración, como estrategia de evaluación, como regla clara del juego. sí, sí, sí. De hecho, todos los procesos de aseguramiento de la universidad radican en la valoración de competencias. Cuando hacemos medición de competencias, las hacemos a partir de rúbricas principalmente analíticas, por supuesto, porque es que allí están contenidos los criterios que se derivan de los resultados de aprendizaje que hayamos declarado para las competencias. Entonces, los aspectos a valorar quedan claramente delimitados y son muy precisos con respecto a esos aprendizajes que yo quiero rastrear en el desempeño de los estudiantes. Ujú. Un poco lo que decía ahora Guillermo de hacer visible todo el ejercicio, Por hacerlo supuesto. completamente visible. Guillermo, Ujú. a esto tienes algo más que agregar desde tu expertise y desde la experiencia que tienes en la universidad. Algo que acaba de mencionar Beatriz, el análisis no solamente del resultado promedio de la prueba o el componente de la prueba, sino el análisis de los Ujú, resultados detallados que reporta el ICFES. Uno de ellos, los resultados por afirmación, solamente en lectura crítica, ujú, competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo, que permiten darle foco a las fortalezas y a las debilidades dentro de la competencia general. Creo que a muchas universidades nos pasa el componente de, no sé, conoce la estructura del Estado en competencias ciudadanas. ujú, Que uno dice, bueno, pues en efecto son conocimientos esenciales que como ciudadano cualquier colombiano deberíamos tener, saber cómo está estructurado el Estado, cuáles son las funciones de la Fiscalía, de la Contraloría, de la ujú, Procuraduría, saber qué hace un alcalde, qué hace un gobernador, que con seguridad pues nos permitiría también tener una participación y una comprensión de la política y del gobierno distinta. Sí, bueno, cosas como estas ya puntuales que permiten tomar decisiones también más focalizadas. ujú, Sí, encontrábamos, y recordé cuando lo mencionó Beatriz, justamente por esta particularidad que encontrábamos en el desempeño histórico de algunos programas, se decidió mover la asignatura de Constitución Política que se veía en primero o segundo semestre a semestres más avanzados. También bajo una lógica de, bueno, el estudiante de primer semestre, ¿cómo aborda una asignatura de constitución política? ¿Qué lógica le ve
dentro de su proceso formativo. Y con seguridad el estudiante de primer semestre perfectamente la puede ver como una asignatura de relleno. No he escuchado, no, es que Ujú. estoy estudiando, no sé, arquitectura, pero veo primer semestre y no veo arquitectura, veo constitución, veo lectura, veo eso, ¿y eso para qué me sirve? Sí, de Ajá. pronto el estudiante de sexto, Exacto, séptimo dice, ah, bueno, aquí ya veo otra cosa. claro. Esto desde ese resultado puntual de las afirmaciones por competencia, pero también los resultados por niveles de desempeño dentro de cada Ujú, componente que Ujú, permite trazar metas también. Muchas veces se aspira a subir el puntaje. No es que queremos subir el puntaje en lectura crítica, ¿sí? En saber pro. Pero bueno, ujú, ¿cómo va a enfocar las competencias y particularmente qué es lo que quiere? ¿Quiere tener más estudiantes en el nivel superior o de pronto tener menos estudiantes en el nivel inferior? Eh, y esto no lo podríamos detectar si no hacemos una mirada profunda a los resultados, a ver, pues, esos resultados detallados. Muchas veces nos quedamos incluso con la nota de prensa, ¿sí? Las que salieron la semana pasada. Sí, este es el ujú. top ajá, 10 de las universidades con mejor desempeño. Bueno, pero internamente, ¿qué está pasando? O ¿Qué hay sea, detrás de esa ¿qué hay nota? detrás de Ujú. eso? ¿Sí? Porque ICESI mejoró tanto en el 2024 con respecto al 2023? ¿En qué componente ujú, tuvo el mejor crecimiento? ¿En qué afirmaciones tuvo el menor número de respuestas incorrectas? ¿Cómo cambiaron sus estudiantes de nivel dentro de cada uno de los componentes de la prueba? Es ir un poco más allá del resultado promedio y pues detenernos en esos resultados específicos que son los que nos permiten en últimas tomar las decisiones más focalizadas que generalmente son las que mayores efectos tienen nuevamente a mediano y largo plazo. O sea, esto no lo ve uno de un año a otro, sino que los resultados de un año son el agregado de muchas acciones que se ujú. tomaron hacia atrás. Guillermo, y eso es tremendamente poderoso porque nos acostumbramos mucho a ver la nota, creo yo. Nos acostumbramos a ver media 146 puntos, listo, mejoramos un puntico, vale, pero no miramos a profundidad qué significa eso, porque cuando uno revisa se da cuenta de que efectivamente hay un movimiento tremendo a nivel nacional de las universidades, unas mejoran, otras bajan, y eso le aporta un resultado global, pero cuando uno ya empieza a mirar por detalle, como lo estás diciendo, recordemos que la prueba está diseñada en un modelo de afirmaciones, evidencias y tareas, y las evidencias me va a decir efectivamente qué es lo que el estudiante puede hacer en Ciudadanas, qué es lo que hace en lectura crítica, qué es lo que hace en Ujú, razonamiento. Y si uno mira en detalle las evidencias, uno puede empezar a mirar ese mapa de calor donde uno dice, esta evidencia el estudiante no la está alcanzando. Entonces el resultado frío no me sirve de mucho, porque decir 145 puntos no me dice mucho, pero si me está diciendo el 30% de los estudiantes en la evidencia de razonamiento que habla de la solución de problemas con elementos aritméticos, hay que trabajar elementos de aritmética. Entonces hay que empezar a rastrear muy en detalle eso, Guillermo, claro, de acuerdo contigo, porque si no, terminamos viendo un resultado frío. Ay, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para mejorar? ¿Cuánto mejoramos? Listo, cierre, pero ¿qué viene detrás? ¿Qué viene detrás? Y en esa misma Así línea es. creo que hay una pregunta. Oh, perdón, ¿ibas a decir algo, Guillermo? No, 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 No. no. Ok. Y en esa misma, viene una pregunta que hace Claudia hace un momento, Claudia Humada de la Universidad del Sinú de Cartagena. Dice Claudia, me gustaría saber cómo lograron unificar el catálogo de asignaturas transversales que a su vez les permite identificar los RA, resultados de aprendizaje, que se garantizaban y tributaban mejor a resultados de la prueba Saber Pro. Una pregunta bien interesante. ¿Cómo eh, se animan a responderla o le hacemos alguna otra pregunta a Claudia para entenderla mejor o se sienten bien para responderla tal cual como está allí escrita? Pues yo creo que entiendo que lo que Ujú, Claudia quiere saber es cómo nosotros decidimos cuáles son esas asignaturas que hacen, digamos, esos aportes, pero digamos que en parte la respuesta está en cómo se ha configurado el proyecto educativo con respecto a las competencias transversales para nosotros, para otros son competencias genéricas, y es que esas competencias transversales se mapearon desde el comienzo de que fueron diseñadas, es decir, no son producto de una respuesta, sí, sintomática a las pruebas saber, sino están ujú, consolidadas en el proyecto educativo, es decir, todos los
profesionales graduados de aquí en pregrado deben desarrollar esas competencias. En la educación postgradual hay, por supuesto, otras, pero digamos que esas competencias transversales una vez se definen, entonces no, lo que necesitamos pensar es desde el currículo central, ¿cuál va a ser el aporte? El currículo central compuesto por diferentes departamentos, donde está el lenguaje, pensamiento matemático y demás. Bueno, listo. Entonces, ¿qué aporte se hace y cómo esto se inserta en las mallas curriculares de los programas académicos? Y por otro lado está el esfuerzo de la transversalización y es cómo se va a desarrollar estas competencias desde los currículos específicos. Por supuesto, en la medida que, por ejemplo, un cambio que sí responde a Saber Pro, que es interesante poderlo mencionar, es que pensamiento matemático no estaba configurada como una competencia transversal, sino que nosotros hablábamos de los lenguajes y dentro de los lenguajes estaba el lenguaje matemático y operaba desde allí. Entonces, con estos cambios, digamos, recientes y con la fuerza que toma los desempeños en Saber Pro, también entonces nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿será que esto que está tan definido en esas afirmaciones de razonamiento cuantitativo necesitamos afinarlo más acá? Porque ahí había una filigrana que no nos habíamos pescado muy bien o que la teníamos concebida desde otra perspectiva. Y ahí es donde aparece en el escenario la necesidad de plantearnos el pensamiento lógico matemático como una competencia transversal que se estructura desde unas asignaturas que ya existían, como dice Andrea en ese catálogo Ujú. unificado de los currículos de todos los programas, pero además entonces las facultades revisan a sí mismas cuáles son esos componentes de asignaturas, perdón, cuáles son esas asignaturas que tienen componente matemático y cómo se pueden entonces aunar esfuerzos con el Departamento de Matemáticas, de Pensamiento Lógico Matemático y estas asignaturas de los currículos específicos para mirar de qué manera se da la trazabilidad en el desarrollo de competencias que son muy disciplinares con componente matemático, pero además que responda al desarrollo o no descuidar el desarrollo de aprendizajes de la transversalidad del pensamiento lógico matemático. Entonces es muy interesante porque esa apuesta es una apuesta muy institucional y lo último que sucede es que, bueno, hay que pensar la competencia de pensamiento lógico matemático por aparte y vamos a diseñarla y se diseña y estamos en el pilotaje ahora ya de hacer mediciones para ver cómo nos va con el comportamiento de los desempeños de los estudiantes en relación con eso que se ha estructurado desde este departamento en la universidad. Beatriz, excelente. Y mientras hablabas de eso, estaba aquí mostrando un ejemplito claro que arroja la prueba Ujú. Saber Pro cuando uno Ujú, va a revisar la plataforma y le das clic donde aparece, para los que están ujú. preguntando qué estoy mostrando aquí en pantalla, simplemente aquí en el Los repositorio de la agregados. prueba Saber Pro, agregados, le Ujú, damos clic aquí, descargué, por ejemplo, Bolivariana Bogotá, ujú. me dio por revisar razonamiento y aquí me aparece la afirmación y a esto que estamos hablando hace un instante y se relaciona mucho con lo que Beatriz está respondiendo. Están las afirmaciones que definen qué es lo que se está evaluando. Esas afirmaciones se derivan a unas evidencias y unas tareas y la pregunta es cómo se articula eso al interior. Aquí entonces una recomendación es conocer muy al dedillo cuáles son las Sí. afirmaciones, evidencias y tareas que se vienen trabajando, ¿cierto, Beatriz? Sí, total, total, Eduardo, además porque es muy importante que eso que se construya desde el currículo central de cualquier institución, si se quiere tener una trazabilidad, una alineación con con las competencias que plantea la prueba saber, hay que ir a eso, al corazón de esas afirmaciones, porque ahí tú puedes hacer la alineación con los resultados de aprendizaje que declaras en tus competencias en la universidad y eso hace más fácil bajarlo hacia la definición de asignaturas a través de la malla. Excelente. ¿Cómo entienden ustedes? Y aquí va una pregunta, digamos, central, esa relación. Y bueno, ya el tiempo va volando, faltan 12 minuticos, entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo entienden ustedes esa relación final entre aseguramiento del aprendizaje, evaluación y resultados de la prueba Saber Pro? ¿Cómo se entiende esa línea? Lo digo porque muchas veces, como lo hemos venido hablando en otros momentos, se piensa muchas veces que el problema es simplemente mejorar resultados y aquí me encanta porque hemos hablado de otros elementos mucho más profundos y sistemáticos más que de mejorar resultados. Así que el que entró aquí a revisar si de pronto íbamos a dar una chole para decir uno, dos y tres y pongan eso en práctica, pues va a salir un poco desinflado, pero va a salir con más información de la que esperaba. ¿Cómo entendemos la relación entre evaluación, Guillermo, aseguramiento del aprendizaje y resultados en la prueba Saber Pro? Bueno, nuevamente los resultados en la prueba Saber Pro son insumos, ¿sí?
y en general, cuando hablamos de evaluación, esperamos tener evidencias. ¿Sí? Ujú, Yo creo que ya, afortunadamente, en los últimos años, pues ha habido una redefinición o un repensarse la evaluación más allá, pues, de todo lo que existía alrededor, la evaluación como mecanismo de control o como mecanismo punitivo dentro del aula. Ella hoy tiene un lugar más apropiado, que es la evaluación como un mecanismo que nos aporta evidencia de el avance del proceso formativo de los estudiantes y el desarrollo, adquisición o como lo queramos llamar, de aprendizajes, competencias, habilidades. Entonces, para nosotros los resultados Saber Pro son un insumo que hacen parte de un sistema de evaluación mayor en el que tenemos, además de los resultados Saber Pro, los resultados de Saber 11, los resultados académicos de los estudiantes periodo tras periodo con sus promedios académicos acumulados o el periodo, pero también el desempeño en asignaturas puntuales. Y si lográramos tener sistemas más complejos y más robustos, incluso el desempeño de los estudiantes en los resultados de aprendizaje o competencias particulares que se quieren desarrollar en los programas. Muchas universidades ya hemos desarrollado sistemas de evaluación interna, ya Beatriz nos contó pues, lo que se está haciendo en ICESI. En la Universidad de Rosario también tenemos unas pruebas internas que son las pruebas CER, que hacen evaluación de ujú. competencias disciplinares en momentos puntuales del proceso formativo de los estudiantes. Y todo esto redunda en información que le permite a los programas pues observar cómo va el proceso formativo de sus estudiantes y determinar dónde se requiere pues hacer ajuste, dónde se requiere mejorar y pues obviamente ya son decisiones estratégicas que se toman desde los programas, ya sea desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista pedagógico, incluso desde el punto de vista administrativo. Muchas veces son cuestiones que se resuelven haciendo algunos ajustes de este tipo. Entonces, bueno, así vemos esa relación entre aprendizajes, aseguramiento de la calidad, pues tomando buenas decisiones, pero decisiones informadas con insumos que provienen de los diferentes sistemas de evaluación. Guillermo, y ahí nombras un elemento importantísimo para darle la palabra a Beatriz y es cómo entendemos la evaluación, porque la evaluación ha sido un tema punitivo, muchas veces es la forma en la que terminamos diciendo que alguien es bueno o es malo y punto, es a veces una amenaza, es el miedo, es muy bulloso, saquen una hojita. Y entendemos aquí la evaluación desde una perspectiva supremamente amplia. Miren, creo que prácticamente la base de lo que estamos haciendo en las universidades en Colombia para mejorar es utilizar bien la evaluación. Es utilizar bien la evaluación. Beatriz, adelante. Gracias. Sí, pues tocas un tema que es bastante importante, sobre todo en el escenario actual, porque creo que a pesar de que el enfoque competencial en la educación superior pues tiene ya un buen tiempo y en la educación, el sistema educativo nacional en general, creo que apenas ahorita estamos como abocados a pensar qué significa formar bajo el enfoque de desarrollo de competencias y allí la evaluación tiene un lugar muy importante porque la perspectiva de la evaluación situada, auténtica, formativa, que tenga un carácter pedagógico para direccionar y orientar la práctica docente y orientar el aprendizaje de los estudiantes, pues tiene un carácter diferente a esa perspectiva tradicional de la evaluación por control, punitiva, sancionadora, etcétera. Yo creo que las pruebas estandarizadas nos permiten a nosotros es como rastrear, ¿sí? Las pistas de nuestros procesos y nuestros proyectos educativos, ¿sí? No en función de trabajar para el desempeño en las pruebas, pero que se demuestra que ese proceso finalmente concluye con unos resultados que son visibles cuando se hacen las pruebas estandarizadas. Entonces yo creo que cuando nosotros acá pensamos la evaluación desde ese enfoque para el desarrollo de competencias, pues estamos pensando que durante diferentes hitos, durante el proceso formativo del estudiante, pues debería estar expuesto a evaluaciones que superan la reproducción
memorística de conocimientos fácticos y Ujú. puntuales para poder evidenciar que se están desarrollando competencias y esto tiene mucho, mucho que ver con el enfoque de la evaluación auténtica, evaluación donde el Ujú. estudiante debe poner en juego en situaciones reales esos saberes que se están desarrollando en los salones de clase, independientemente si está en primer semestre, quinto semestre o décimo semestre. Sí, porque a veces creemos que los estudiantes solamente están listos para desarrollar cuando han pasado por la teoría y todavía seguimos pensando de manera fragmentada que la teoría va por un lado y la práctica por el otro, pero ya sabemos hoy en día que así no es como operan los procesos cognitivos, digamos, y los procesos de pensamiento. Entonces creo que la puesta de la alineación entre la evaluación y el aseguramiento del aprendizaje pasa por ahí, ¿no? ¿Qué concebimos nosotros? Primero por aprendizaje, por evaluación y de esa manera tomar em, o adoptar ciertas estrategias que permitan que eso se desarrolle en donde se desarrolla el aprendizaje, en todos los salones de clase, en la relación de los maestros y los estudiantes, pero también el entorno y los ambientes de aprendizaje, cómo se disponen para eso. Y creo que una gran apuesta en la que venimos trabajando hace, pues yo sé que hace muchos años la universidad le apuesta a esto, pero creo que con mucho énfasis desde el año pasado para acá, estamos pensándonos y de hecho estamos iniciando una reforma curricular importante y es respondiendo a eso, a qué significa desarrollar competencias en el contexto actual, con las características de los jóvenes de hoy, leer, sí, leer esa Ujú. actualidad de esa sociedad que nos está reclamando cosas y ahí la evaluación tiene un lugar súper, súper importante porque nos permite tomar decisiones precisamente para orientar la facilitación del aprendizaje y cómo logramos enseñar y hacer procesos que sean mucho más significativos en relación pues con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo creo que la apuesta de pensarse el desarrollo de competencias a lo largo de todo el proceso formativo y no solamente para responder a pruebas puntuales que demuestran desempeño, que si no lo vemos por pruebas a ver y lo vemos a nivel de asignaturas y creemos que porque nos sacaron 5 todos aprobaron y aprendieron, no, aprobaron, pero no sabemos si aprendieron. Entonces ahí donde ese enfoque de la evaluación tiene un lugar relevante para saber qué tanto se ha desarrollado el aprendizaje con los estudiantes. Beatriz, qué importante eso porque precisamente repensar a nivel de la institución qué significan elementos tan sencillos como competencia, ¿cierto? ¿Qué es Sí, competencia para la institución? ajá, ¿Qué es un proceso metacognitivo para la institución? por ¿Sí? ¿Cómo se supuesto. desarrolla el aprendizaje? Y Ujú, parecieran a veces discusiones, digamos, supremamente filosóficas, pero si se saben aterrizar, definitivamente tienen un mapa, ayer, perdón, desarrollar un mapa de trabajo muy total. interesante en el tiempo, ¿sí? Ujú, Y me encanta lo que nombres de evaluación auténtica porque precisamente es un elemento que se ha venido hablando mucho últimamente de la evaluación auténtica, de la evaluación del aprendizaje o para el aprendizaje. Y a mí me encanta ujú, esa partícula del para porque por ejemplo, cuando otros nos contactan y nos dicen, Eduardo, queremos hacer un simulacro para los estudiantes para que mejoren resultados, siempre les decimos, no, un simulacro no mejora resultados. El simulacro ayuda a evaluar y si uno entiende el para el aprendizaje, se va a dar cuenta que lo que sirve es para tomar decisiones informadas sobre cómo total. mejorar las competencias de los estudiantes, más que simplemente pensar que simulacro mejora resultados, curso mejora Ujú, resultados. No, el tema es un poco más complejo sí, y más amplio de abordar. Ujú. y más amplio de abordar. Y para ir terminando con la última pregunta aquí del público, dice Clara Mercedes Blanco, pregunta para ambos, ¿qué estrategias han desarrollado para integrar a la comunidad universitaria con el desarrollo de los procesos de resultados de aprendizaje, rúbricas y demás en sus universidades? ¿Qué experiencias han obtenido a partir de dichas estrategias? Guillermo, adelante. ¿Te parece bien esa o vamos con Beatriz? Como se sientan mejor. No, vamos con Beatriz, porque en la universidad o en nuestra universidad, el modelo de resultados de aprendizaje y de rúbricas ya se implementó hace más de 15 años. Ya esto viene, sí, más o menos desde el 2010. Incluso antes comenzó a trabajarse bajo este enfoque y en ese momento yo no estaba. Entonces no Ok. podría responder adecuadamente. Pero un Súper. pequeño paréntesis concreto, eso dice mucho Ujú, y es
el tema del tiempo, de las estrategias en el tiempo, y quiero Ujú. resaltar eso, de las estrategias en el tiempo. Lo que hagamos hoy de RA, podemos ver resultados, pero posiblemente lo vamos a ver mejor en 2, 3, 4, 5 años, bien pensado, bien estructurado. Beatriz. Sí, por ahí va a comenzar mi respuesta, pues porque también nosotros tenemos muchísimo recorrido ya definiendo el enfoque competencial y sus resultados de aprendizaje, el modelo basado en esas evidencias de aprendizaje. Pero digamos que las estrategias siempre se van renovando porque también hay movimientos, ¿no? Hay movimientos de profes, siempre están ingresando profes nuevos, siempre se están vinculando otras personas. Y es muy importante porque nosotros desde la decanatura, por ejemplo, que es el área mayor donde estoy yo, que es la decanatura de innovación educativa, pues tenemos diferentes líneas de acción que apuestan precisamente por hacer un acompañamiento y unos planes y procesos de formación continua con los y las profesoras de la universidad, porque es muy importante entender que los profes son muy expertos en sus disciplinas, son unos sabedores y son excelentes profesionales, pero sabemos que hoy en día estamos reclamando un saber pedagógico que se debe desarrollar, que es muy importante para entender, como lo que dice Clara Mercedes, con respecto a integrar el desarrollo de esos procesos de resultados y las rúbricas. O sea, ¿para qué le sirve a un profesor usar rúbrica más allá de que emitir una calificación? Allí hay una reflexión pedagógica que hay que dar y hay que darla con los profesores y prepararlo para eso. Es decir, integrar o incorporar resultados de aprendizaje no es cambiarle la nominación en el sílabus o considerarlo de otra, no, es que el resultado te está planteando ya una meta de aprendizaje que tú quieres que los estudiantes alcancen. Entonces ahí la pregunta se convierte a qué debería hacer yo como profesora para que eso pueda suceder y cómo yo puedo demostrar que eso sí se alcanza y cómo recojo las evidencias y cómo las analizo, porque evaluar es básicamente recoger información y analizarla para tomar decisiones. Entonces, las estrategias pasan por un acompañamiento permanente, sobre todo leyendo las necesidades puntuales, porque las diferentes facultades y programas académicos tienen también sus propias naturalezas. Entonces, creo que a veces la apuesta por el acompañamiento y la formación permanente en el desarrollo docente, a veces se plantean de manera muy genérica, como si todos necesitáramos saber de lo mismo, y no, creo que esa apuesta diferenciada ha permitido también atender puntos de dolor específicos que tienen los diferentes programas académicos y a su vez sus departamentos. Y de esta manera entonces se va reforzando el proceso que nosotros tenemos hace muchos años, pero que cada vez nos va mostrando necesidades de acuerdo a esas nuevas realidades con estudiantes que vamos encontrando y proyecciones hacia las organizaciones y el mercado laboral, que también nos reclaman y nos demandan algo como universidad. Entonces, hacer ese match Ujú. para pensar esas estrategias de acompañamiento y formación creo que son súper fundamentales. Beatriz, gracias, gracias. Y nombraste un punto fundamental que es el tema de la salida, o sea, qué es lo que nos está pidiendo la sociedad Total. de los profesionales, ¿sí? Y creo que hacia allá tienen también que pensar mucho en el tema del aseguramiento del aprendizaje. Yo siempre lo tomo como que el aseguramiento del aprendizaje termina siendo la promesa de lo que efectivamente le estamos diciendo al estudiante que va a alcanzar. Y la pregunta Sí. es, ¿lo está alcanzando? Por ejemplo, partiendo del tema de derecho con el tema del examen del Consejo Nacional de la Judicatura para tener la tarjeta profesional, fue precisamente un proyecto de ley que se expidió en el 2018 pensando en que los niveles de los abogados de Colombia eran muy bajos en términos generales. Entonces estaban presentando cualquier cantidad de problemas a la hora de presentar una simple demanda. Y a partir de ello se repensó muy bien el tema de cómo pensar a exigir con un tema de examen habilitante para obtener la licencia, cosa que ya pasa en otros lugares del mundo. Entonces ahí también viene un reclamo de la sociedad, lo que quiero llegar es a eso, viene un reclamo de la sociedad, hey, lo que usted me está prometiendo sí se está alcanzando. Mm. Beatriz, Guillermo, mil gracias. Quiero el último minutico porque claramente el tiempo va volando y hay que ser muy puntuales y me gustaría, y aquí empezando por las damas, Beatriz, si quieres decir algo para finalizar, Beatriz, que haya quedado en el tintero. Creo que generamos unas preguntas bien interesantes, hablamos en general, pero me gustaría desde ICESI y desde tu mirada personal, algún elemento central que consideres relevante resaltar. Pues yo creo que sí, como dices, hemos mencionado bastantes puntos que son esenciales dentro del pensarnos ese análisis para qué, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y creo que ahí está la apuesta, ¿no? Es qué es lo que queremos mejorar.
¿sí? Finalmente, Ujú. ¿queremos mejorar un resultado final o vamos a ser, digamos, responsables y seguir pertinentes con el propósito educativo misional que tienen las instituciones? Entonces, queremos mejorar, es para mejorar precisamente el aprendizaje y poder contribuir finalmente con un desarrollo que creo que va más por el desarrollo mismo de estos seres humanos que están en las instituciones y que se van a proyectar hacia una sociedad que reclama pues un desarrollo, un pensamiento muy necesario hoy, pensamiento crítico, resolución de problemas, es decir, un montón de elementos muy necesarios para la sociedad que en serio nos pone la lupa en la responsabilidad que tenemos allí. Entonces, ¿mejorar para qué? Mejorar para tener mejores desempeños y figurar, como decía ahorita hace un rato Guillermo, en la nota que sale, pues sí, obvio, eso es parte, sí, de este proceso, porque finalmente esa clasificación, eso que nos clasifica, nos mide y nos pone allí, pues nos está Nos diciendo ayuda. que estamos, nos ayuda. Pero más allá de eso, hay unos propósitos misionales, perdón, formativos a los cuales estamos respondiendo y creo que si pensamos las estrategias desde allí, tienen mejor eco y mejor resultado de impacto a mediano y largo plazo que si pensamos en soluciones solamente remediales. Es decir, las remediales son necesarias abordarlas, pero hay otras que tienen un trasfondo mayor que se necesitan asumir también como institución. Beatriz, gracias. Me encanta mejorar para qué. Será una Ujú. pregunta. Sí, Sí. Guillermo, gracias. adelante, amigo. No, a ti, muchas gracias. En una línea similar, o sea, los resultados de Saber Pro, bueno, pensemos el esfuerzo que hace el ICFES, el Estado, para generar este tipo de información, son insumos valiosos. O sea, si tomamos los resultados Saber Pro, los analizamos a profundidad, vamos más allá del promedio de la posición que ocupamos dentro del conjunto de IES y le sacamos el provecho suficiente, creo que son unos insumos importantísimos que pueden usarse en los procesos de mejora. O sea, aquí la palabra clave creo que que es mejora, pero una mejora que pues se da por unas decisiones que se toman a partir de información. O sea, generalmente pues las decisiones las tomamos informados, ¿no? Las mejores decisiones se toman con información. Entonces, muy llamados a los resultados Saber Pro en estos procesos de mejoramiento, eh, a verlos no como el fin, sino como un medio. O sea, la idea no es tener los mejores resultados Saber Pro, sino la idea es que los resultados Saber Pro hablan de cómo van mis procesos y cómo han mejorado a través del tiempo. Eh, Usarlos al máximo, verlos a profundidad. Uno de los criterios que están allí dentro de los procesos de acreditación de alta calidad de programas e instituciones no es la mejora en resultados Saber Pro, es el uso de los resultados Saber Pro. Y nos preguntan, Ujú, ¿usan los resultados Saber Pro? ¿Cómo los ujú. usan? ¿Para qué los usan? No se concentran en si subimos, bajamos, mejoramos, no, sino, o sea, los están usando porque son insumos pues que el Estado genera para que toda la sociedad de alguna manera los use con fines de mejoramiento. Entonces, creo que es mi último mensaje, el llamado a usar los resultados, a pensarlos no como el fin, sino como el medio para la mejora. Guillermo, excelente. Y me encanta lo que dices porque creo que eso nos ayuda a cerrar con broche de oro y es el esfuerzo que hace el Estado para el tema de tener esta data. Lo digo porque a veces parece algo obvio y para muchos es un lastre, ¿no? Las pruebas Saber Pro y cuando uno habla con personas de otros países que obviamente las pruebas no se aplican allá. De hecho, modo de dato importante, el único país del mundo donde efectivamente se hacen pruebas censales a todos los estudiantes en diferentes momentos del proceso es en Colombia. Sí, es el único país a nivel mundial que tiene un modelo censal sistemático de todos los programas. Otros evalúan algunos, como en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, o en México, pero Colombia es el único país que tiene un modelo censal estricto año a año de evaluación de estudiantes en diferentes momentos del proceso. Y ese dato es fundamental porque nos ayuda a tomar decisiones. Aquí no es solamente verificar y decir, ay, no, están bien, están mal, sino tomar decisiones.
Entonces me encanta, Guillermo, ese tema que le das porque nos cambia un poco la mirada del enfoque y nos hace ver la mirada mucho más amplia. Guillermo, Beatriz, Dios les pague por el espacio y por el aprendizaje que comparten de una forma tan humilde y tan sencilla y tan amena. Creo que eso es fundamental para aprender entre universidades y cada vez hacer un trabajo más en equipo. Gracias a ti, Eduardo, por el espacio. Gracias, A Eduardo, y usted. gracias a todos por escucharnos. Sí, a todos, gracias. Aquí a todas las universidades, aproximadamente más de 40 universidades estuvieron aquí conectadas, representantes de universidades, claro está. Entonces, impresionante poder seguir trabajando en equipo y aprendiendo. Nos vemos Así es. próximamente y que tengan una bonita tarde y sigan en sus actividades aprendiendo mucho. Gracias. Feliz tarde para todos. Buena tarde, Igualmente, gracias. gracias, Adiós. gracias.